Hola, si estás buscando ese video que te muestre cómo crear tu notebook y cómo buscar ese tamaño perfecto para crear ese notebook con Procreate, entonces quédate a ver este video, ya que aquí te voy a mostrar cómo crear tu notebook con tu propio diseño, descargarlo y irte a una plataforma que se llama Denic para obtener tu diseño. Si no deseas utilizar la plataforma de Denic, no te preocupes, igual este video te va a servir para poder saber cómo buscar el tamaño perfecto para que el diseño te quede muy bien a la hora de crear tu propio notebook, sin importar en qué plataforma vayas a imprimir ese notebook o cuaderno que estás buscando. Así que bueno, comencemos con el video. Te voy a enseñar cómo vas a hacer un notebook o un cuaderno en la plataforma que se llama Denic. Lo que van a ir es simplemente a denic.com y se les va a abrir esta plataforma. Esta vendría siendo la página principal. Entonces ustedes van a poder aquí imprimir sus cuadernos. Yo utilizo estos cuadernos tanto para dibujar como en lo personal y son súper buenos, así que por eso es que los recomiendo. Y bueno, pueden venir aquí y los precios la verdad no son tan costosos para hacer algo que ustedes diseñan personal. Estos precios que están acá son precios por una sola unidad, pero si ustedes quieren ir y hacer una tienda como para que ustedes puedan vender sus propios diseños, también les dan descuentos de 25, es decir que les hace un descuento como del 20 o 25%. Bueno, en esta oportunidad voy a enseñarles cómo tienen que subir aquí y cómo vamos a hacer el diseño del notebook. Bueno, no el diseño, sino digamos cómo vamos a subir y qué archivo necesitamos para subirlo y tener uno de nuestros cuadernos, y lo vamos a hacer con Procreate. Y en el video de la semana que viene lo vamos a hacer con Illustrator. Suscríbanse al canal porque la semana que viene se los voy a dar con Illustrator, pero el de hoy voy a hacer con aros porque necesito un cuaderno, así que voy a aprovechar este video para yo hacer mi propio diseño. Nos vamos a venir para acá y vamos a entrar y vamos a escoger primero el tamaño de 7.9 o 8.5 por 11. Creo que este tamaño que tengo va a estar bastante bien y yo quiero que mis líneas sean, mi cuaderno sea lineal. Entonces lo que van a venir es acá y se van a dar cuenta que ustedes pueden hacer tanto el diseño de adentro, el diseño de afuera como el diseño de adentro. Incluso le pueden poner su marca, le pueden poner el nombre en la parte de atrás y les va a quedar así. Está súper bueno, me parece que es muy bueno. Bueno, entonces comencemos a ver cómo va a ser cargar el video. Lo que van a hacer es aquí en comenzar diseño, y en comenzar diseño simplemente les va a aparecer este cuadro. Este cuadro que está aquí es exactamente el tamaño que necesitamos de cada una de las hojas a diseñar. Ustedes tienen que diseñar la parte de adelante, la de atrás y el diseño de adentro. Este es el front cover, que es la parte de la primera parte que ven. Luego inside front cover es cuando abren el cuaderno. Luego inside back cover y luego back cover. Van a ser 4 diseños, ¿ok? Ahorita que lo hagamos se van a dar cuenta cuál es cada uno. Quiere decir que van a ser 4 covers que tenemos que hacer. Entonces, para hacer esos 4 covers necesitamos saber cuál es el tamaño de este diseño. Para saber el tamaño de ese diseño ya les voy a dar, ustedes si son de Illustrator simplemente vienen aquí y bajan la plantilla y ustedes pueden ver exactamente el tamaño de esa plantilla. Yo sé que esto lo vamos a hacer con Procreate, pero quería mostrar eso. Pero aquí es bueno, les quería mostrar esta parte porque aquí sí van a saber cuántas son. Aquí les dicen la parte de adelante, la parte de adentro del front cover, es decir, cuando abran la plantilla, la parte de inside, de la parte de atrás y la parte. Fíjense que aquí les muestra que son 4 y esos 4 son los que vamos a hacer en Procreate.
Es decir, y si estás en Illustrator, bueno, ya sabes cómo descargar la plantilla, y si quieres ver el video completo de cómo lo hice en Illustrator, puedes esperarte a la semana que viene porque ahí está el video completo. Bueno, habiendo dicho eso, aquí de todas maneras podemos venir y revisar cuál es el tamaño de nuestro artboard. Y el tamaño, vamos a revisarlo, el tamaño es de 7.25 por 9.25. Es decir, que va a ser el tamaño, va a ser un poquito más grande que el que nos indican acá. Ya vuelvo aquí para que ustedes revisen. Recuerden que nosotros habíamos agarrado el de 7 por 9 pulgadas. Ese era el que nosotros habíamos tomado. Y si se van acá, el diseño, el que nos indica Illustrator, es 25 pulgadas más grande. Entonces, si ustedes lo van a hacer a Procreate, cualquier diseño que esté aquí, ustedes tienen que sumarle 0,25. Es decir, si escogen este, es 7.25 por 9.25. Si escogen este, es 8.75 por 11.25. Y así, si deciden escoger cualquiera de los cuadernos o los diseños que tiene Denique, es decir, si ustedes no quieren este de aro, vamos a irnos aquí afuera, y ustedes quieren este Lie Flat, ustedes tienen que sumarle, vamos a suponer que ustedes le tienen que sumar a este también 0.25, 0.25, a este 0.25 y a este 0.25 para poder hacer el diseño. Habiendo dicho eso, entonces ya saben que es 7.25 por 9.25 el que vamos a hacer. Así que bueno, vámonos a Procreate ahora sí. Y si ustedes quieren hacerlo con Illustrator, pues ya saben también las medidas. Lo que tienen que hacer es rellenar esto. Y si quieren ver el video completo, suscríbanse al canal porque la semana que viene lo voy a explicar con Illustrator. Ok, ahora ya estoy aquí en Procreate y tengo uno de mis diseños, uno de mis patrones repetibles, y voy a convertir esto que ven acá a ese diseño o al tamaño que necesito para crear mi cuaderno. Yo voy a crear digamos la portada y la parte de adelante y la parte de atrás con este diseño y lo voy a colocar. Para ello vamos a hacer dos cosas. Yo voy a crear primero la parte de la portada solamente con este diseño en todo el frente para que ustedes vean que lo pueden hacer con varios diseños a la vez. Entonces, lo que vamos a hacer con este diseño es crear del tamaño que queremos. Para crear el tamaño que queremos, se van a ir aquí a la herramienta Crop and Resize y van a colocar Setting y van a colocar 7.25 por 9.25 y yo siempre lo dejo en 300 dpi. Él dice que al menos debe ser de 250 dpi, o sea que estamos súper bien. Aquí fíjense que él me lo está moviendo. Ustedes deben ajustarlo a lo suyo. Si ven que es demasiado grande el diseño que yo tengo anteriormente, es decir, que me lo corta, colocar cancel y simplemente voy a hacer que este diseño me quede un poco más pequeño. Voy a escoger mi diseño y simplemente lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo voy a ajustar a la mitad, un poquito más pequeño, lo ajusto a la mitad en este caso porque mi diseño está muy grande y necesito colocarlo un poquito más pequeño. Vuelvo a ir a la herramienta Crop Size, vuelvo a colocar los datos que les dije. Vuelvo a colocar 300 dpi. Ok, vamos entonces a colocarlo en toda la mitad y voy a decir Tone. Él me va a cortar el diseño y ya lo cortó el tamaño. Aquí yo todavía lo puedo centrar, es decir que no es que me tiene que entrar en el tamaño. Entonces voy a poner en el Snapping Tool y voy a hacer que quiero que me quede en toda la mitad. Es decir que con el Snapping Tool, ustedes pueden guiarse tanto con el Drawing Guide que está aquí, Done, y activan el Snapping Tool y con el Snapping Tool ustedes lo colocan en toda la mitad. Bueno, este vendría siendo más o menos la portada que me va a quedar de grande. Lo que van a venir es simplemente aquí en Share y vamos a descargarlo como PNG o JPG. Voy a bajarlo y simplemente lo voy a guardar.
Ok, esta vendría siendo la portada. Ahora voy a hacer la parte interna y la parte interna la voy a hacer con otra imagen, o mejor dicho, es la misma imagen pero la convertí en un patrón repetible. Si quieren hacer este tipo de patrones repetibles y ustedes no saben hacerlos y quieren aprender, síganme en mi canal de YouTube. También está mi Instagram como Katy Sánchez Designs, que pronto voy a compartir con ustedes un curso completamente gratis. Si no es que ya cuando estás viendo está el curso completamente gratis de cómo hacer un papel de regalo, así que revisen en la parte de abajo si ya publiqué eso, porque lo voy a publicar alrededor dentro de un mes, y si no, bueno, suscríbanse o síganme en Instagram para yo poderles enviar ese curso gratis. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, bueno, voy a crear el tamaño que necesito. Entonces nos vamos nuevamente aquí a la parte de la herramienta y vamos a Canvas, vamos a Crop Size y volvemos a colocar los datos que les había dicho de 7.5 y perdón, 7.25 y 8.25, y van a crear su Canvas de ese tamaño. Si se dan cuenta, aquí mi Canvas es mucho más grande del tamaño, entonces simplemente lo pueden centrar, colocar y hacer que les quede, y colocar done, ajustenlo a 300 dpi, eso yo siempre lo mantengo en 300 dpi, listo, ya lo cortó. Y aquí vendría estando entonces mi diseño. Ustedes chequen de que si les gusta, no les gusta, si lo quieren más centrado. A mí me gusta como está. Entonces este vendría siendo el diseño de la parte interna de mi portada y de la parte de atrás. Si ustedes quieren cambiar los diseños de todas las portadas, ustedes lo pueden hacer. Yo voy a hacerlo con este diseño que tengo y voy a ver cómo nos queda, pues. Vamos a descargar Share y vamos a descargarlo en PNG, y bueno, ya estamos listos para irnos a la plataforma y hacer nuestro cuaderno. ¿Vieron lo sencillo que es? Bueno, y si les gusta este tipo de diseño, recuerden que voy a tener una clase gratis de esto, así que suscríbanse a mi newsletter en la parte de abajo. Vamos a continuar. Bueno, volvimos entonces a la web de The Nick. Y aquí estamos, y les recuerdo que habíamos escogido el de 725 por 925. Yo ya corregí porque lo había puesto 825, así que mis archivos están de todos de 725 por 925. Yo había escogido aquí que la quería lineal, y voy a crear una cantidad, y ahora van a ver lo fácil que es simplemente subir sus imágenes, que van a venirse aquí para la parte donde dice imágenes, van a simplemente colocar subir el archivo. Yo voy a buscar mis dos imágenes. Tengo esta que está acá, que es la primera, y lo de la portada de la parte de atrás. Bueno, ya tengo mis dos archivos. Simplemente lo que voy a hacer es agarrar y tomar este que tengo aquí, y ya lo subimos, y lo que tenemos que hacer es simplemente extenderlo, y lo van a extender hasta la parte negra, es decir, esta parte azul es, digamos, la parte segura de impresión, y la parte que está fuera de lo azul es una parte como que debemos cubrir igualmente. Entonces siempre deben extenderlo hasta la parte de afuera, y esta vendría siendo entonces la portada. Inside, la parte de adentro, es decir, cuando abran su cuaderno también la van a poder ver. Entonces ustedes, en este caso yo he escogido el patrón repetible que hice con mi propio diseño, de tal manera que me combine. Aquí si se equivocan se pueden regresar acá con estas cositas que están acá. Es bastante intuitiva la plataforma, entonces lo que hacen simplemente es rellenarlo y extenderlo. Luego me voy, y tienen que ir cubriendo cada una de ellas con la misma, en este caso con la misma, pero recuerden que si ustedes quieren colocarle otro nombre o una frase en la parte de atrás o lo que sea, o simplemente ustedes quieren que sea diferente todas, lo pueden hacer. Yo quiero todos con mi diseño, así que por eso lo estoy haciendo cada uno con este, y van a ver cómo nos va a quedar al final. Extiendo y lo acabo de hacer con los 4. Antes de continuar, yo lo voy a dejar así, pero yo quiero aclararles
que ustedes también tienen otras opciones de colocar el texto de su nombre, si le quieren colocar aquí el nombre o añadirle algo. Claro, también lo pueden hacer en Procreate, descargando esta imagen y haciendo todo el diseño con la imagen que ustedes quieran, pero también aquí les da la oportunidad de colocar, si quieren por ejemplo colocar, no sé, un cuadrito con el nombre aquí o el logo, y lo pueden subir aquí igualmente. También les da para poner el QR, es decir, porque si ustedes están vendiendo esto para algunas empresas o le pueden colocar también el QR aquí, entonces también pueden venir y jugar con esto y ver qué más otra cosa pueden hacer, pero es bastante intuitiva la plataforma. Incluso si ustedes agarran texto y le colocan texto, entonces les aparece aquí qué opciones pueden hacer para mover ese texto ahí. Bueno, yo no lo voy a mover, voy a borrar aquí, y entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente colocar next. Al colocar next, él empieza a pensar porque nos va a dar el preview o la prevista del cuaderno. Fíjense lo lindo que me ha quedado. Fíjense que este vendría siendo el cuaderno que yo voy a recibir pronto, y esta vendría siendo la parte de adentro, es decir, cuando abro me va a la parte de adentro del cover. Y esta es la parte ya de atrás, pasando todas las páginas hasta acá, la parte de atrás del cover y la parte de atrás del cuaderno como tal. Incluso fíjense que él les da el beneficio de ponerlo en un mockup y se ve bastante bien. Si ustedes ya están contentos, que yo quedé contenta con el resultado porque ya hice todo mi diseño en Procreate y me quedó súper bien. Yo digo que he leído y he revisado y apruebo mi orden. Sin embargo, ustedes pueden antes de eso también descargar algunos mockups y obtener sus mockups para mostrarlo, y pueden mostrar sus mockups así como yo lo estoy haciendo, los pueden descargar y listo. Entonces, bueno, nos da esa opción también de obtener estos mockups que tenemos aquí en esta parte. Entonces, pruébenlo y descarguen sus mockups. Luego, ahora coloco simplemente finalizar y listo. Ahora me cargó, y bueno, aquí ven varios porque yo ya había cargado unos que estaba revisando. Voy a encargar otro cuaderno, por eso ven este otro que está aquí, porque él me los guarda en el carrito. Es decir, que si ustedes quieren hacer varios a la vez, ustedes simplemente pueden agarrar y guardarlo en su carrito. De todas maneras, bueno, nos vamos al checkout. Espero les haya gustado este video, el resultado. Yo sé que si ustedes viven fuera de Estados Unidos, yo no sé si The Nick lo manda a nivel mundial. De todas maneras pueden ir y chequear porque no sé eso, pero si no, ustedes pueden hacer el mismo proceso que acabamos de hacer y subirlo a cualquier plataforma que imprima libretas, y simplemente lo van a hacer de la misma manera, y por lo general dejan ese espacio de 0.25 pulgadas, y si no, en la misma plataforma les va a decir dónde lo deben hacer. Bueno, espero les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, y si desean hacer también este tipo de diseños tan hermosos de patrones repetibles, pueden revisar la parte de abajo porque pronto les traeré unos cursos gratis súper buenos. Bueno, nos vemos en el próximo video y espero les haya gustado.